Hola mis chicuelitos y chicuelitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy venimos con un nuevo tema de química. El tema de hoy es reacciones de óxido-reducción. Coméntenme, ¿qué les parece? Usted que está en el colegio, ustedes que están en la universidad, ¿qué les parece este tema? ¿Un tema difícil, un tema fácil, interesante? ¿Dónde podemos ver las reacciones de óxido-reducción normalmente? ¿Será que se pueden ver en la vida diaria? ¿Por qué nosotros tenemos que entender este tipo de reacciones? ¿No es cierto? Ustedes deben tener en este momento, las personas que están viendo este video porque quieren aprender de este tema deben tener todas estas preguntas en su mente, ¿no es cierto? Bueno, antes que nada me quiero disculpar porque mi aparición en YouTube es muy intermitente. Hay semanas que tengo videos, otras que no. Bueno, la anterior semana no hice video porque justo me dio una dermatitis terrible. Dios mío, si no se daña mi compu, me daño yo. Así que, por favor, discúlpenme. Creo que es la tristeza de ya no dar tantas clases de química y biología, no mentir. No, creo que debe ser por el cambio de clima, por todo esto de que estamos mucho tiempo en casa y luego nos toca salir, así que nuestra piel ya no se acostumbra, así que bueno. Entonces, hoy ya me siento mucho mejor, ya he tomado un tratamiento, ya me he puesto cremitas, así que ya estoy bien hasta con mi autoestima. Así que hoy les he traído un video que un chicuelo mío, que fue mi estudiante, me pidió que lo realice. Son reacciones de óxido reducción. Ya entonces, creo que ya tienen una idea de lo que se trata, ¿no es cierto? Ahí ustedes ya ven unos clavos oxidados, una manzana medio comida y oxidada también. Cuando nosotros hablamos de reacciones de óxido-reducción, ¿qué se nos viene a la mente? Oxidación, ¿no es cierto? Yo estoy segura que en algún momento ustedes debieron haber escuchado, mira cómo se están oxidando las varillas de hierro en la construcción, o los clavos, ¿no es cierto? O los alambres. O también cuando usted dice que la comida, las manzanas, las frutas sobre todo, se oxidan, el plátano, la manzana, en laboratorios de química, nosotros podemos utilizar diferentes compuestos que al unirse en una reacción química también se pueden oxidar y sobre todo también esto lo vamos a ver en la combustión. La combustión es otro tipo de óxido reducción. Entonces, nosotros podemos visualizar reacciones redox, que redox es como que la abreviatura de óxido y de reducción, ¿no es cierto? Lo podemos ver eso en el diario vivir, claro que sí, cuando no me como mi manzana, los clavos que dejo a la intemperie, ¿no es cierto? La combustión en la cocina, por ejemplo, que se utiliza GLP, que es el propano y el butano, unido con el oxígeno, en los carros, en los motores, ¿ya? Entonces, chicolitos bellos, esto es algo que se ve siempre, se ve en nuestro diario vivir. ¿Dónde más se ven las reacciones de óxido reducción, aunque usted no lo crea, de Ripley en nuestras células? Nosotros nos envejecemos porque nuestras células se van oxidando, ¿sí? Entonces, yo en el colegio, les voy a ser sincera, no me gustaba estudiar las reacciones de óxido reducción porque no es, no es simple analizar este tema, sí tiene su complejidad, así que nunca me gustó. Cuando llegué a la universidad tampoco me gustó. Pero cuando yo hice mi tesis se basaba justamente en obtener algo que pare una reacción de óxido-reducción en nuestro cuerpo, ¿ya? Esos agentes que se encargan de parar esa reacción de óxido se llaman antioxidantes. No sé si ustedes lo han escuchado, yo creo que sí, porque eso ya está muy común en la comida, en las cremas, óxido, ¿no es cierto? Parar la reacción de oxidación con un antioxidante. Entonces, justamente en mi cuerpo produce radicales libres, que son oxígeno, peróxido, que son los encargados de oxidar mis células. Ya, imagínense que tenemos muchas celulitas en nuestro cuerpo y llega justo un radical libre malvado, ¿no es cierto? Y comienza a cambiar la funcionalidad de mi célula. Entonces, esto puede causar dos cosas, que se muera la célula o que cambie su metabolismo, que eso es mucho más peligroso, porque cuando una célula cambia su metabolismo, eso trae consigo
que se ven enfermedades en nuestro cuerpo como la diabetes, el alto colesterol, la obesidad, el cáncer. Entonces, este tema de la oxidorreducción, de la oxidación celular es un tema que muy interesante, también un poquito complejo, pero que lo vemos en nuestro diario vivir, incluso en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como un dato adicional, ¿qué tengo que hacer para evitar la oxidación celular? Que es algo normal. El envejecimiento es algo normal. ¿Podemos detener ese proceso? No, pero tal vez podemos prevenirlo con nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios, consumiendo alimentos que tengan antioxidantes como la mora, la fresa, la remolacha, los vegetales, frutas. Entonces tenemos que estar súper pendientes de la comida que consumimos. Entonces, un ejemplo de la oxidorreducción, como ya les dije, es la oxidación de los metales. Por ejemplo, tenemos hierro, que cuando se pone ¿cómo es? Cuando se combina con el oxígeno, produce óxido de hierro, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay una anécdota bien chistosa. Se imaginan que los metales como tal se obtienen en la naturaleza de óxidos. Óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de estaño, ¿ya? Entonces, las personas hacen muchos procesos para obtener el hierro puro. Y es muy interesante, ya cuando tenemos el metal, otra vez viene el oxígeno y los metales tienden a convertirse en el estado que sea más estable para ellos, que en este caso es el óxido, porque si lo encontramos en la naturaleza, así que es un ciclo sin fin, ¿no? Donde el hombre intenta obtener metales puros, otra vez se oxidan, otra vez metal puro y así sucesivamente. Entonces, chicuelos, aquí nosotros ya tenemos la noción de que al hierro le pasó algo y se volvió pardo, ¿no es cierto? Se volvió así medio oxidado. Entonces, lo que le está pasando es que el hierro está perdiendo electrones, ¿sí? El proceso de oxidación es un proceso donde se pierde electrones, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que se está perdiendo electrones? Por el número de oxidación o estado de oxidación. En el estado de oxidación o número de oxidación es un número que tiene el elemento que me permite entender qué pasa en el reactivo y qué pasa en el producto y si se está oxidando o se está reduciendo. Por ejemplo, el hierro está pasando de 0. Tenemos normas para escribir los estados de oxidación. Se supondría que nosotros en el colegio aprendimos cuáles son los estados de oxidación de los metales y no metales. Eso es algo que en este punto nos va a servir mucho. Así que si está por ahí en su cuaderno rejuntado, saque su cuaderno y revise. Ya si no, tenga en cuenta esto. Eh, un elemento solo va a tener de estado de oxidación 0, el oxígeno casi siempre trabaja con -2 y el hidrógeno casi siempre trabaja con +1. Estas tres leyes usted va a tener siempre en cuenta porque le van a ayudar muchísimo en este tipo de ejercicios. Solos, aquí tenemos elementos solos, ¿no es cierto? Hierro 0, oxígeno 0. ¿Ya? Entonces, ¿a qué está pasando? Oxígeno siempre trabaja con -2, ¿no es cierto? Y hierro está trabajando con +3, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Yo les voy a demostrar químicamente que el hierro está variando está oxidándose, ¿ya? Y lo vamos a ver y vamos a ver el por qué. Hierro está yéndose de hierro 0 a hierro 3 por 2, 6, más 6. Y el oxígeno está yéndose de 2 por 0, 0 a oxígeno menos 2 por 3, menos 6. ¿Ya? Ustedes ven estas semireacciones y dicen, ¿y ahora qué pasará? ¿Quién se está oxidando y quién se está reduciendo? ¿No es cierto? Este punto es un punto interesante porque creo que todos nos confundimos en este punto. Ya ponemos estados de oxidación y nos preguntamos qué onda, cuándo se oxida, cuándo se reduce algo. Entonces yo tengo como mi tip para no confundirme. ¿Cuál es mi tip? Colocar una recta numérica. Aquí coloco mis números +6, -6, ¿ok? Positivos, negativos. Y yo voy a mirar cuál es el comportamiento. Voy a ir de 0 a +6 y yo voy a, que es mi primera semireacción, ¿no es cierto? Está yendo de 0 a +6.
de 0 más 6. Cuando tengo una flecha para arriba, esto se llama oxidación. ¿Ya? Voy con mi segunda semireacción y digo, va de 0 a menos 6. Va de 0 a menos 6. Cuando tengo una flecha para abajo, se llama reducción. ¿Ya? Entonces, así es como usted químicamente, utilizando estados de oxidación, se da cuenta que un elemento se oxida o se reduce. ¿Ya? Entonces, nuevamente, oxidación. ¿Qué pasó? Va a aumentar el estado de oxidación. Y reducción, reducción que se le viene a la mente, baja, reduce, disminuye. Entonces, cuando usted tenga una flecha hacia abajo, reducción. ¿Sí? Entonces, esto es súper como que de sentido común. Si algo se reduce, flecha para abajo. Y lo otro ya es lo que queda, flecha para arriba, oxidación. ¿Sí? Oxidación, nunca en la vida se va a olvidar que interviene una pérdida de electrones y la reducción es como el yin y el yang, lo blanco y lo negro, justo lo contrario, la ganancia de electrones, ¿ok? Entonces usted con eso ya sabe que el hierro se oxida y el oxígeno se reduce, ¿ya? También nosotros tenemos el concepto de agente oxidante y agente reductor. El compuesto que se oxida se llama agente reductor, es el contrario, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque el agente reductor es el elemento que va a causar la reducción, ¿no es cierto? Entonces, el elemento que se oxida va a ser el que cause la reducción, por eso se llama agente reductor. Y el oxígeno es el que se reduce, entonces es el agente oxidante. ¿Ya? Espero que en este punto haya quedado súper claro qué significa la oxidación, la reducción. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Diariamente lo que pasa en mi cuerpo, y ahora usted lo está comprobando químicamente. Ya sabe, ¿no? Oxidación pierde electrones, reducción gana electrones, y siempre esos dos procesos se van a dar igual, en el mismo punto, ¿sí? Uno pierde, otro gana, porque los electrones no es que se van por ahí a vagar en el universo, no es que salen de uno y aumentan en otro compuesto. ¿Por qué es importante para mí entender el mecanismo de una reacción de óxido-reducción? Para no envejecer, no mentira. Bueno, porque con esto nosotros podemos entender muchos procesos que nos rodean, ¿no es cierto? Y es hermoso conocer los fenómenos que pasan a nuestro alrededor, nos dan menos miedo, nos permiten tener más seguridad de lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero usted que está estudiando sabe que está estudiando esto porque necesita igualar reacciones químicas, ¿sí o no? Cuando a nosotros nos hablan por primera vez de reacciones de óxido-reducción, no nos hablan porque es algo que pasa muy comúnmente a nuestro alrededor, ¿no? Creo que deberíamos empezar hablando por eso, pero no. Cuando estamos en el colegio o en la universidad, nos hablan como un mecanismo de igualación de reacciones químicas. El primer mecanismo que usted tiene es el tanteo, ¿no es cierto? Digamos, tengo dos oxígenos a un lado, dos oxígenos en los productos, y así usted va tanteando hasta que se igualen los elementos en reactivos y en productos. Pero cuando usted tiene una reacción donde algún compuesto ha perdido electrones y otro ha ganado electrones, esa cosa ya no está tan fácil de igualar. A esa cosa sí la tenemos que tratar como una reacción redox y utilizar el mecanismo, el proceso para igualar reacciones redox. Entonces, este es el punto del video de hoy. Para igualar una reacción por el mecanismo redox o de óxido-reducción, nosotros primero vamos a escribir los números de oxidación de cada compuesto, ¿ya? ¿Cuál es C? Ya lo habíamos dicho, elemento solo 0, elemento solo, ya no hay otro. ¿Cuál es más C? Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, menos 2, más 1, menos 2, más 1, menos 2, menos 2, más 1. Y de aquí ya solamente hago magia para los que ya no me acuerdo. Siempre el estado de oxidación global de un compuesto tiene que ser 0. Entonces usted dice menos 2 por 3, menos 6, más 1 por 1, más 1. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta en el nitrógeno para que todo se haga 0? Más 5. Perfecto. Entonces, si yo no me sé de memoria el estado de oxidación de los metales y no metales, porque son muchos, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar este pequeño truquito para poner el que yo no me sé.
Aquí, número de oxidación global, 0. Ya tengo un menos 2 que me falta, más 2. Nitrógeno trabaja con más 2. Estaño. 3 por 2, menos 6. 2 más 1, más 2. ¿Qué me falta aquí? Aquí me hace falta 1 más 4, ¿sí o no? Entonces el estaño está trabajando con más 4, ¿ya? Listo, mis chicuelos. Entonces con esto, listo, ¿no es cierto? En este punto yo tengo que identificar los que se están reduciendo y los que se están oxidando, ¿ya? O por lo menos los que están variando de número de oxidación. Nitrógeno está yendo de más 5 a más 2 y estaño está yendo de 0 a más 4. ¿Ya? Entonces, primer punto, listo, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. Escribir semiecuaciones de los compuestos que cambian números de oxidación y además escribir la diferencia de electrones. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, nitrógeno está yendo de más 5 a nitrógeno, si no estoy mal, más 2, ¿no es cierto? ¿Ustedes están siguiendo conmigo? Sí, ¿no es cierto? Y el estaño está cambiando de 0 a más 4. Ya, entonces yo aquí primero voy a decir quién se oxida, quién se reduce, porque es una pregunta que siempre nos hacen en estas pruebas, ¿no es cierto? Yo voy a escribir mi recta numérica. A ver, yo tengo aquí, lo voy a hacer aquí más grande. Yo tengo aquí más 2, más 4 y más 5. Ya, perfecto. Empecemos con este de aquí. Del más 5 al más 2. Más 5 al más 2. ¿Qué está pasando? Flecha hacia abajo, significa reducción. El nitrógeno se está reduciendo. ¿Ya? Vamos con el otro. El estaño está yendo de 0 a más 4. De 0 a más 4. ¿Qué está subiendo? Eso significa oxidación. El estaño se está oxidando. ¿Ya? ¿Qué más habíamos quedado? Escribir las diferencias de los electrones en un paréntesis. Ya, eso lo vamos a hacer en el siguiente y de una vez vamos a ver lo que nos dice. Entonces, aquí nuevamente voy a escribir las semirreacciones. Nitrógeno más 5, nitrógeno más 2, y estaño 0 a estaño más 4. ¿Ya? En el paréntesis yo voy a escribir la diferencia, 3 y 4. ¿Ya? Ahora sí viene el siguiente. Escribir semirreacciones y cruzar el número rojo, diferencia entre el número de oxidación o número de electrones que hice, simplemente resté 5 menos 2, 3 y 4 menos 0, 4. Profe, ¿y aquí no debería poner menos 4? No, utilice esto como si fuera valor absoluto, siempre positivo. Tanto reactivos como a productos. Entonces, yo voy a cruzar este 4 y este 3 y les voy a multiplicar aquí. Este para este y este para todos estos. ¿Ya? Entonces, al lado voy a volver a escribir las semirreacciones. ¿Ya? Y yo voy a multiplicar, ¿no es cierto? Por 4 todo lo de arriba, es decir, 4 nitrógenos, y por 3 todo lo de abajo, 3 estaños, 3 estaños. Esto que yo acabo de obtener, estos números, son los coeficientes de igualación para mi reacción química. ¿Ya? Coeficientes de igualación, ¿ok? Entonces, tienen que estar súper claro con esto. Estos son mis coeficientes de igualación y con eso yo igualo mi reacción, ¿sí? Listo. Ahora uso los radicales, los coeficientes para igualar y verifico su igualación por tanteo. Creo que tanteo ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tenemos aquí? Nitrógeno 4. 4 aquí, o sea, aquí voy poniendo el coeficiente de igualación al lado del nitrógeno. Aquí otro 4. ¿Ya?
estaño, ¿qué era? Estaño 3, ¿no es cierto? 3 estaños y 3 estaños, súper, ¿ya? Y hago el famoso tanteo, ¿ya? Es importante para que no se confunda que hago un cuadrito donde pueda ir comparando reactivos, productos y aquí escribe en orden los reactivos, los compuestos que usted va a igualar, los elementos más bien. ¿Cuál es el orden que utiliza? Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿usted qué dice? 4 hidrógenos. A ver, empecemos por metales, ¿no es cierto? ¿No hay metales? Vamos con el estaño, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, estaño. 3 estaños, 3 estaños. Nitrógenos. 4 por 1, 4 nitrógenos, 4 nitrógenos, hidrógenos. 4 más 2, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Y oxígenos. 4 por 3, 12, más 1, 13 oxígenos. 4 por 1, 4, 3 por 3, 9 más 4, 13 oxígenos. ¿Está igual? La reacción está igualada. ¿Ya? Entonces, mis chicuelos, si quieren volver a ver esto, repitan el video. Si quieren practicar, les dejo una reacción para que practiquen igualación por el método redox, ¿ya? Y pues, muchas gracias por estar pendiente de mi canal. Espero les haya servido este video. Nos vemos en un siguiente episodio de la Profe Sari. Les deseo muchos éxitos a todos. Practiquen mucho, que la química es hermosa, pero es celosa. Si usted deja de practicar, ¡pam!, se olvida. Suerte, mis chicuelitos. Denme like, compartan mis videos, suscríbanse y un fuerte abrazo. Cuídense mucho.